Muy buenas tardes. A continuación voy a presentar la sustentación de las prácticas virtuales. Mi nombre es Diana Carolina García Ardila. La primera práctica fue líquido a líquido. Después de terminar la fermentación y la estabilización del vino, este se puede llevar hasta una fermentación acética para la transformación del alcohol. Al ser transformado, pues lo podemos encontrar como un ácido acético. Terminada esta segunda fermentación, se ha constituido el vinagre. La práctica consiste en la extracción del ácido acético presente en el vinagre, solución agua, ácido acético, extraída mediante un solvente orgánico, en un sistema de extracción de contacto sencillo. Para lograr separar el ácido acético del vinagre, se mezclan diferentes concentraciones de ácido y agua en una carga de alimento. Aquí pues encontramos la lista de equipos y el procedimiento. Entonces vamos a utilizar el extractor líquido a líquido, una balanza, bombas de alimentación de solvente y alimento y bombas de descarga de extracto y refina. El procedimiento pues lo vamos a hacer en Virtual Plan. El estudiante debe seleccionar el alimento de la mezcla, agua ácido acético, o sea vinagre, y su composición másica, y como resultado el estudiante obtendrá los valores de una masa de solvente y extracto y refinada. Las variables de entrada y salida las encontramos en esta presentación. Las variables de entrada son el caudal de la alimentación, del vinagre o la solución del ácido acético y la composición másica del alimento. Variables de salida está la masa de extracto, la masa de refinado y la masa del solvente. Aquí podemos ver la simulación. El alimento pues lo variamos de 80 a 60 kilogramos, mientras la composición fue constante y fue a un 18%. Aquí tenemos la tabla donde podemos evidenciar el porcentaje o los kilogramos de masa de vinagre, que fueron 18, y la composición máxima sí se varió de 80, 70 y 60 kilogramos. A continuación pues encontramos la gráfica de los datos del ácido acético del vinagre a un 18%. Como análisis de resultados de esta práctica, podemos observar en la gráfica 1 que al variar la masa del vinagre, la masa del vinagre y el alimento entre 60, 70 y 80 kilogramos, podemos decir que también se incrementa el uso de solvente para extraer el ácido acético contenido en el alimento, siendo esto o se presenta prácticamente de una manera directamente proporcional. En el punto B, pues tenemos que simular un proceso de extracción líquido a líquido para variar la composición del ácido acético en el vinagre desde el 18% hasta el 30%, mientras se mantiene la constante de la masa del vinagre. Entonces aquí pues encontramos los análisis. De la gráfica 2 podemos deducir que a medida que la composición másica del alimento es constante, la masa del alimento varía su relación, debido a que pues tuvimos como un indicador el cual siempre estuvo fijo. Podemos ver que hay una relación proporcional con las variables de salida, es decir, a mayor corriente de la alimentación, mayor cantidad de solvente se requiere. Debido a que se requiere mayor cantidad de solvente, la cantidad del extracto obtenido será más alta, y a su vez está ligado a que a mayor masa de vinagre, mayor será la cantidad de recuperación del ácido acético o del solvente. Como conclusión, podemos decir que al aumentar la proporción del solvente en éter isopropílico obtendremos mayor capacidad de rendimiento en la extracción, pero también se aumenta la masa del refinado, queriendo decir con esto que no hay mayor cantidad de diluyente, o sea de agua, para eliminar. Es decir, más difícil la purificación del disolvente a la hora de volver a recuperar. Esta práctica nos permitió obtener conocimientos en las simulaciones de masa con adición de solventes. También nos permitió
identificar las diferencias que pueden haber cuando variamos la cantidad de masa y las soluciones. La siguiente práctica es en spray. Los objetivos son los siguientes. El general es estudiar el funcionamiento del secador spray y encontramos unos objetivos específicos, los cuales son elaborar una curva de operación del sistema planteado en la práctica, determinar la influencia del caudal del alimento, el tiempo de operación y la temperatura del aire de secado, establecer mediante el análisis de datos la incidencia que tiene el cambio de las variables de entrada. Y aquí encontramos un pequeño resumen de lo que vamos a hacer, en el cual pues tenemos los indicadores de las temperaturas las cuales vamos a manejar. Tenemos la lista de equipos, los cuales son el secador spray, calentador de aire por combustión de metano, soplador de aire, tanque de almacenamiento de leche en polvo, transportador de tornillo y el ciclón. De igual manera pues tenemos el procedimiento, tenemos las variables, encontramos unas variables de entrada, las cuales son el caudal de la leche descremada, la temperatura del aire de secado, el tiempo de operación del equipo para una jornada de trabajo, unas variables de salida, las cuales son el caudal del aire de secado, nivel de leche en polvo producido en el tanque de almacenamiento. Y aquí tenemos el pantallazo de la simulación, el cual pues da el soporte de la práctica que se realizó. Y tenemos los flujos o las constantes a temperaturas las cuales manejamos durante una jornada de 12 horas. Como resultado pues tenemos la tabla en la cual las temperaturas del aire fueron constantes, el flujo de la leche pues fue variable y el tiempo de la operación fue constante, ya que fue una jornada de 12 horas. De acuerdo a estos resultados pues hicimos la tabulación. Aquí podemos ver que en la gráfica el tiempo del secado de la gota de la leche en segundos según el flujo de la leche y el nivel del tanque. De igual manera aquí tenemos la variación positivamente de la temperatura en el procedimiento del secado. La temperatura del aire pues fue variable, los flujos de leche fueron constantes y el tiempo de operación también fue constante. Entonces aquí podemos observar los análisis de resultados por la práctica spray. En la gráfica variado donde aumenta de manera positiva el flujo de la leche, las variables graficadas tiempo de secado y nivel del tanque muestran ligeramente directamente proporcionales, aunque no es muy notorio esta particularidad, ya que el tiempo de secado de la gota aumenta muy poco mientras el nivel del tanque de almacenamiento aumenta considerablemente. Lo que podemos evidenciar es que a mayor flujo de leche, mayor tiempo de secado requiere la gota de leche. Manteniendo una temperatura constante durante las 12 horas. En esta etapa del secado se lleva a cabo la difusión del vapor de agua a través de la interfase de aire y humedad y la velocidad a la cual la superficie por difusión es eliminada. Con respecto a la gráfica número 1, podemos decir que hay una relación directamente proporcional del tiempo de operación del equipo con respecto al tiempo de deshidratación de la gota de leche. La gráfica número 2 muestra una relación que es inversamente proporcional entre los volúmenes de alimentación de la leche, las variables de entrada, versus el tiempo de secado de la gota de la leche. Esto debido a que mayor volumen de la leche se requiere mayor tiempo para secar la leche. Podemos decir que es muy importante controlar esta variable, ya que requiere que la gota de leche se deshidrate en un tiempo corto, debido a que las propiedades de la leche y pues con este fin evitar la reacción que altere las características organolépticas del producto. Tenemos otros dos análisis. De igual manera pues las conclusiones son las siguientes. Se debe conocer las características del producto a someterse al proceso de secado, pues allí se pueden establecer tiempos y temperaturas de manera teórica. Además existen herramientas como las tablas psicométricas, las cuales establecen las características y comportamientos de algunos factores de proceso de secado. Es muy importante definir las variables de entrada para poder obtener homogeneidad en las variables de salida, esto para estandarizar el proceso productivo o a nivel industrial. Práctica virtual de destilación continua. Entonces aquí tenemos el objetivo en general, que es estudiar el comportamiento dinámico de una columna de platos de destilación continua, unos objetivos específicos y un resumen el cual pues nos indica
cuál es el proceso a realizar. La lista de los equipos y el procedimiento. Entonces aquí en el procedimiento pues el estudiante seleccionará el flujo de destilación a obtener, el flujo del alimento y la composición del alimento a la torre. Con estos datos el usuario tendrá que tomar nota de los correspondientes flujos de fondo y temperaturas décima para la combinación de los valores en las variables de entrada. Por último se deben registrar los datos de la composición o la destilación obtenida. Entonces contamos con unas variables de entrada, unas variables de salida, las cuales pues nos van a servir en el momento del procedimiento. De igual manera, en esta parte pues podemos observar la simulación, las tablas y las gráficas, las cuales fueron producto de esta práctica. De igual manera, pues estas son unos resultados combinando positivamente la concentración del vino, concentración variable, flujo constante y flujo del destilado constante. Como análisis tenemos que en este proceso de destilación se mantiene la concentración y el flujo de vino y se realiza una variación en el flujo destilado de 1,2,5, lo que genera que una variación de la temperatura, lo que nos demuestra que entre menos sea la temperatura de destilado, menor será la concentración destilada en la cima de la torre. Esto se debe simplemente a que la falta de calor y el flujo no es suficiente para calentar el vino. Se debe también variar el flujo teniendo en cuenta las concentraciones. Con respecto a la teoría, queda evidenciado que entre menos volátil sea el producto, tendremos mayor cantidad de líquido residual. Una vez lograda la evaporación del alcohol etílico y etanol, el mismo vapor es condensado por enfriamiento, con lo cual el etanol pasa a un estado líquido, siendo más rico en el componente más volátil, que es una etapa previa a la condensación. En la gráfica 2 se puede ver que los platos de destilación se evidencian, ya que a mayor flujo de fondo la concentración del destilado final disminuye. En caso de la destilación del vino, después de este proceso se obtiene lo que podemos llamar o lo que comúnmente conocemos como el brandy o el coñac. Como conclusión de la práctica de destilación continua, podemos decir entonces que el diferente grado de inestabilidad o volatilidad de los diferentes componentes de una mezcla permiten a través de la destilación la separación de los elementos más puros de aquellos más impuros. Con el proceso de destilación se evidencia una disminución de componentes más volátiles, de igual manera inicial debido a las diferencias de los puntos de ebullición, y es de gran ayuda cuando se desea separar dos componentes miscibles. Esta fue toda la sustentación. Muchísimas gracias por la atención prestada.